Ya recibimos con muchísimo gusto al doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesagui, que siempre con mucha claridad viene a darnos un pantallazo del escenario que está planteado y proyectarnos al futuro inmediato, ¿no? Exactamente, bienvenido, como Muchas siempre, un gracias. verdadero placer. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, a días nada más de esta segunda vuelta que genera tanta expectativa, ¿cuál ha sido hasta el momento tu lectura, verdad, de estos dos candidatos, de sus perfiles y de esta segunda vuelta que es determinante también para el destino de Brasil? Sí, son bien distintos los candidatos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que conocemos mucho más de Haddad porque conocemos mucho más del PT. Naturalmente el PT ha estado en el gobierno mucho tiempo, entonces conocemos las políticas de Lula, la continuidad de Dilma, y bueno, después se quebró con Temer, pero más o menos podemos adelantar lo que sería la política internacional de Haddad y la relación con Uruguay o su situación con el Mercosur. Cuesta un poquito más en el caso de Bolsonaro porque se sabe menos, ¿no? Y ha adelantado ya algunas de sus políticas, pero lo que sí podemos decir es que hay un quiebre, hay muchas diferencias en política internacional entre los dos candidatos, y podríamos decir que si gana Bolsonaro, que es altamente probable de acuerdo a las encuestas, estaríamos frente a una nueva etapa de las relaciones internacionales de Brasil. Ahora, tú has dicho que gane quien gane en Brasil, no se va a generar un escenario favorable a Uruguay. Lo que pasa es que en realidad Uruguay no es importante para Brasil en términos geopolíticos. El Eso Mercosur sí que es duro. Es duro, es duro, pero Uno quiere ser importante siempre. es duro, pero es importante reconocerlo. Para Brasil, el Mercosur es Argentina. El Mercosur es una marca necesaria para enfrentarse al mundo en su estrategia más de global player. Sí, pero para Bolsonaro el Mercosur no es nada. Para Bolsonaro el Mercosur no lo ha nombrado. Nada. En estos últimos días ha adelantado alguna cosa y en sus discursos también, pero no es relevante y no es relevante tampoco Uruguay. Sí lo es Argentina. Bolsonaro ha hablado poco de Argentina, Haddad mucho más, Bolsonaro poco de Argentina. Y lo que ha dicho de Argentina también lo inquieta un poco a Argentina porque tiene que ver también con esto de que Bolsonaro estaría de cierta forma en contra de formar parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y ojo que el tema de armas nucleares le preocupa a Argentina en una visión estratégica de esa relación bilateral. Entonces Argentina está un poco expectante, pero mucho más hábil que Uruguay. Está expectante pero ya operando. ¿En qué sentido? En el sentido que el gobierno de Macri ya se ha puesto en contacto con los dos candidatos. El embajador de Argentina en Brasilia está adelantándose a la estrategia que podría aplicar uno u otro con el Mercosur o con la política internacional. Mientras tanto, el gobierno uruguayo se ha dedicado a criticar al candidato con más posibilidades de ganar las elecciones, en lo que es un error para mí Ignacio, estratégico. esto que acabas de decir es importante porque digo, en los hechos, más allá de que no sea correcto, ¿no? La estrategia de salir públicamente en una red social por parte de actores del gobierno uruguayo a criticar a uno de los candidatos encima el favorito. Pero realmente en la práctica, ¿eso puede perjudicar algún tipo de vínculo comercial, Sí, por claro ejemplo? claro que perjudica. Perjudica. Y no puede el canciller y prácticamente todo el Consejo de Ministros, porque han salido todos y también la vicepresidenta de la República, a realmente atacar a un candidato que puede ser el próximo presidente de Brasil por unas elecciones legítimas. No, pero eso ya poner una barrera a una natural negociación que tenés que tener con un presidente que es tu socio estratégico. Porque Pero Brasil ya había pasado en Argentina también. ya se cometió ese error. Cuando había que elegir entre Scioli y Macri, Se repiten estos deliberadamente errores. actores del gobierno Sí. fueron a apoyar a Scioli y sin embargo los vínculos comerciales no se vieron tan... Bueno, está, pero no, sí, pero sí los vínculos comerciales, los vínculos diplomáticos, las interacciones diplomáticas, las afinidades entre los presidentes y entre los ministros siempre son relevantes, ¿eh? Y eso, mucho Claro. de eso no te enterás. Eso queda muchas veces en las cancillerías. o sea, no tenemos el mejor vínculo, aunque aparenta... que No sí. tenemos el mejor vínculo con Argentina, podríamos tener un mejor vínculo con Argentina y esto podría afectar las relaciones bilaterales. No quiere decir que se van a cortar el comercio, que se va a cortar el turismo, ni muchísimo menos. Pero, ¿por qué poner esa traba? Digo, porque no atacarlo no quiere decir que estar de acuerdo con su agenda interna. El programa de Bolsonaro, por supuesto que es muy polémico. Pero no estamos diciendo que porque no lo ataques estás de acuerdo con eso. No, hay cosas de Bolsonaro que no nos gustan. En su política internacional hay preocupaciones también. Sí, vamos a ir con en su algún política punto. interna ni hablar, pero ¿qué necesidad de que el canciller... Por eso Vázquez observó a los Sí, ministros. sí, salió Digamos, el a propio pedirles presidente que de la por República- favor mantuvieran... El propio presidente de la República dice, no, poquito, porque después hay que negociar. Yo digo, la habilidad de Argentina con respecto al Uruguay quedó en evidencia. Argentina ya está negociando con el posible próximo presidente de Brasil lo que puede venir. Y Uruguay se ha dedicado a en redes, a Ahora,
poner trabas en la relación de un futuro presidente de Brasil. Me parece Bartesagui, como doctor en relaciones internacionales, también es interesante porque, bueno, el canciller Nick Noboa decía, si hablamos de Brasil, nos mandan a callar, y si no hablamos de Venezuela, está mal. No comparto. A ver si nos podés ayudar a interpretar qué quiso decir y qué te parece a ti. Claro, porque lo que quiso decir el canciller, para mí el canciller tendría que haber reconocido, bueno, me equivoqué, esta declaración fue inoportuna, me equivoqué, todos nos podemos equivocar, el canciller también se puede equivocar, ¿no? La justificación es, bueno, como me piden reclamo contra Venezuela, el posicionamiento de Uruguay contra lo que es una dictadura en Venezuela y lo que es un gobierno que está incumpliendo con los derechos humanos, es una crisis humanitaria muy grave, con una migración que ya más o menos se han ido a Venezuela al tamaño de Uruguay entero. Sí, sí. Ya estamos ¿no? cerca de los 3 millones, es una crisis migratoria brutal. Dice, bueno, me piden reclamo ahí, pero no puedo opinar con Brasil. No, son dos situaciones totalmente distintas. Es un presidente que todavía no ha sido electo, que se está llevando adelante las elecciones en el marco de un proceso totalmente legítimo, ¿no? Que el pueblo lo está votando. Uno podría decir, ¿por qué el pueblo brasileño vota a un candidato de esas características? Es otra discusión, que los políticos también deberían darla. Pero se está votando legítimamente. Y todavía no ha sido presidente, todavía no ha aplicado una gran cantidad de las medidas que dice que va a aplicar. Frente a un presidente en Venezuela que ha totalmente violentado las instituciones, que ha levantado la Asamblea Nacional, creando una Asamblea Constituyente, que está violando los derechos humanos y que está impidiendo todas las libertades básicas. Es grave, es relativamente grave la comparación que hace el canciller, y yo insisto, tendría que haber dicho, me equivoqué, sigamos adelante y ahora cambiemos el chip y pensemos en quién puede ser el próximo presidente de Brasil. Ahora, la situación, el vínculo, mejor dicho, Uruguay-Brasil, desde que ocurrió lo de Dilma Rousseff, ¿no? Y la situación de que fue separada del cargo de presidente, Uruguay demoró en reconocer a Temer, Uruguay demoró en restablecer el vínculo con quienes hoy en día son las autoridades de Brasil. ¿Eso ha afectado también? O sea, venimos con muchas cuentas pendientes con Brasil. Venimos con cuentas pendientes, las agendas bilaterales siempre con Brasil, con Argentina son muy amplias, porque no es solo Mercosur, presenta todo lo que tiene que ver con la frontera, ¿no? Es enorme. Claro. Y bueno, ahí hay unos asuntos pendientes, no se manejó bien esa transición. Es cierto que es delicada porque la debilidad institucional de Brasil en estos últimos años ha sido tremendo, ¿no? Pero si prioriza lo ideológico, entonces podemos concluir. Sí, hay. Que el gobierno prioriza lo ideológico antes de un reconocimiento legítimo de... Y claramente que este gobierno ha priorizado lo ideológico, y en cuanto a la política internacional nos ha costado muy caro, porque en cuanto a Venezuela se está priorizando lo ideológico, se está priorizando una relación que durante la presidencia de Mujica, yo creo que Vázquez no es tan responsable de esto, sino que esta relación con Venezuela tan estrecha que nos ha, de cierta forma, hipotecado poder decir lo que hay que decir. No podemos apoyar a Venezuela en esta situación. Pero ¿por ideología o por un tema también de todo lo que en su momento tiene que ver con una relación... dio Venezuela y que ahora de alguna manera lo estamos pagando? Soledad, tiene que ver con una relación poco transparente durante todo el periodo del gobierno Mujica con Venezuela. O sea, ampliamente. O sea, hay cosas que todavía no se saben. Hay muchas cosas que todavía no se saben, que es importante investigarlas y que van a ir progresivamente apareciendo. Pero claramente es una mezcla entre lo ideológico, entre los intereses sindicales, por la participación de Venezuela en algunas recuperación de algunas empresas, por las inversiones de Venezuela en Uruguay, por esa, bueno, por todo lo que tiene que ver con el populismo, el llamado populismo latinoamericano en su momento, con Chávez, con Mujica, con Maduro, con los Kirchner, con Dilma. O sea, todo esto se ha mezclado demasiado y al final lo que te hipoteca es, bueno, yo soy canciller, tengo que marcar una posición evidente, que es condenar el régimen de Maduro, y no lo hago por razones ideológicas. Lo mismo ha ocurrido con la transición con Temer, y ojo que lo mismo puede ocurrir, en lo que queda del gobierno por lo menos, porque no sabe qué va a pasar en el siguiente, con la posible presidencia de Bolsonaro. Ahora, cuando se habla de la figura de Bolsonaro, más allá de las cosas de corte social, también se teme mucho una política proteccionista en lo económico, ¿no? Incluso él se jacta un poco también de esta denominación del Trump brasileño, que también llevó a una política de protección de la industria americana frente a todo lo internacional. ¿Qué puede llegar a suceder, por ejemplo, con esa filosofía? Lo poco que hemos analizado de su política internacional, que no es la prioridad porque se ha focalizado mucho más en la agenda interna, coincide mucho con Trump. Por ejemplo, está en contra de los organismos internacionales, Naciones Unidas. Tiene una afinidad con la política de Estados Unidos y de Trump en Medio Oriente. O sea, estaría dispuesto a cambiar la embajada de Brasil a Jerusalén. Lo que esto es un impacto tremendo en una continuidad
de años de la política de lo que sería Brasil en Medio Oriente. Ataca también a China y a Rusia. Ahí aparece la posibilidad de aplicar medidas proteccionistas. No es muy afín al Mercosur, digamos, bastante contrario al Mercosur. No cree en el medio ambiente. Problema enorme también, un país como Brasil. Dicen que claro, el Amazonas, el futuro del Amazonas, el Está en pulmón riesgo. del mundo, Bueno. depende también de estas elecciones, porque él está dispuesto a, con tal de que crezca la industria, seguir deforestando, por ejemplo, Por eso. al pulmón del planeta Y Tierra. entonces, Es decir, ahí te digo todas esas similitudes con Trump. Se olvida de África, que hace una estrategia también del PT muy fuerte, se olvida un poco de Asia y prioriza su relación con las potencias más clásicas. Dice, me quiero acercar más a Estados Unidos, a Corea del Sur, mencionó también, y a Japón. Entonces ahí lo que vemos es, lo único positivo de su política internacional sería el Mercosur. Un gran error de Uruguay también, porque está diciendo, quiero un Mercosur más comercial, más pragmático y más flexible para negociar acuerdos bilaterales. menos político. Ahora, Bueno, eso es lo que Uruguay está reclamando hace mucho tiempo. Y no nos avivamos a decir, bueno, ¿por qué no avanzamos en decir, eso sí quiero, que es lo que está haciendo Argentina en este momento? apareció el nombre de Trump, marcando algunas similitudes con intenciones que ha manifestado Bolsonaro. Nadie más vidrio acá, ¿no? Y mucho menos en cuanto a la política y menos aún en cuanto a estos líderes mundiales, ¿no? Se especulaba con cosas mucho más tremendas, por ejemplo, cuando fue electo Trump antes de asumir, de lo que en definitiva ocurrió. Y puede pasar algo similar con Bolsonaro. Se está demonizando una figura que tal vez en los hechos después, por aquello de que nadie más vidrio, no termine generándose. Y por supuesto, Federico, porque además hay límites institucionales. Claro. Te das cuenta que su ministro de Economía, las señales que él da, primero que estas últimas semanas ha matizado el discurso Bolsonaro Claro, tremendamente. claro. O sea, está claro, están todos juntando votos, digo, parte de su discurso ha cambiado en los últimos días. Pero además hay una restricción institucional que le ha pasado a Trump. Él no puede ir en contra de las instituciones ni de la historia de la política internacional. El futuro ministro de Economía de Bolsonaro sería alguien realmente formado en Estados Unidos, súper liberal, que le ha dado una señal muy de tranquilidad a los mercados. Su próximo canciller, que se comenta podría ser Fraga Araujo, que en definitiva es de Itamaraty. Dirige el departamento que relaciona a Brasil con Canadá y con Estados Unidos. Itamaraty tiene una institución, una historia, tiene una corriente, es un diplomático de carrera. Van a ser cautos. Yo digo, algunas de las cosas pueden surgir, yo creo que signos proteccionistas van a surgir. Ojo que eso puede afectar, no creo que a Uruguay. Uruguay es un país de vuelta. Ser pequeño también te sirve porque no estás en el tapete, porque sos tan poquito que no estás en el tapete. Pero no me mueve la aguja. O sea, no le va a cambiar en la proporción. no le va a cambiar. Sí, probable que aplique alguna medida proteccionista contra China y se aleje un poquito de los BRICS en ese sentido. Y Argentina sí está preocupada porque también con Argentina puede hacer. Pero es cierto y comparto que las instituciones y la propia comunidad internacional y los propios establishments brasileños, que son muy fuertes, como ocurrió también con Trump, le van a poner límites y coto a gran parte de sus políticas más, si se quiere, agresivas o disruptivas, ¿no? Sí, ahora, es fuerte igual, claro, cuando uno piensa en la figura de Bolsonaro, en alguno de sus dichos, en algunas frases trascendidas, ¿no? Desde su percepción de la justicia, de la homosexualidad, digamos, pueden ir realmente por canales distintos ese tipo de pensamiento con los intereses económicos. ¿No es responsabilidad también de un gobierno de alguna manera mostrar en cierto punto, bueno, sus discrepancias con un pensamiento tan radical como el de Bolsonaro? ¿Cómo se manejan las relaciones justamente internacionales cuando el pensamiento es tan radicalmente opuesto? En una época, hace 20, 25 años, se mezclaba todo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces uno decía, yo no voy a negociar un tratado de libre comercio con ninguna economía que viola los derechos humanos en alguno de sus componentes. Eso durante años ha ocurrido, por ejemplo, con la Unión Europea y con China, o con la Unión Europea con algunos países del sudeste asiático. Yo no comercio con ellos porque... ¿Qué pasó? El mundo va a una velocidad y la globalización va a una velocidad tan rápida que hace que al final ellos reconozcan, estoy llegando tarde a una película que tengo que estar igual. Entonces lo que se hace se divide. Y se pasa a ser pragmático en la política internacional y se dice, yo no estoy de acuerdo con algunos comentarios que hace Bolsonaro, pero yo tengo que negociar con Brasil.
Entonces, lo divido. Yo no estoy de acuerdo con la política de China, pero tengo que tener un tratado de libre comercio con China. Y eso es la forma en que ha actuado todo el mundo. Hoy las políticas internacionales son mucho menos idealistas y son mucho más pragmáticas. Y eso es lo que Uruguay debería entender a la hora de desarrollar. Es mucho más un país chico. Entonces yo comparto contigo que es muy grave que eso ocurra, que también habría que cuestionarse por qué emergen estos candidatos, ¿no? Porque hay algo que se ha hecho mal, ¿eh? Claro, ahí está. Y analizando un poco los resultados de las elecciones en primera vuelta en Brasil, más allá de la gran victoria que obtuvo Bolsonaro, que arañó el triunfo en primera vuelta, estuvo relativamente cerca. Muy cerca. Se analiza también el hecho de que si se suman las abstenciones, más el voto en blanco, más el voto anulado, genera un porcentaje mayor que los votos que tuvo el PT, en definitiva. Y eso es porque la gente compró el discurso de Bolsonaro o se cansó o es un voto castigo al PT después de todo lo que ocurrió. Yo creo que lo que hay es un desgaste generalizado de sociedades que han estado en un momento cerca de ser clase media, de poder estar en el consumo, de poder vivir muchas cosas que todos nosotros podemos vivir, y ese castillo de papel se derrumbó. De golpe se derrumbó y volvieron a la realidad. ¿Por qué? Porque no se hicieron en Brasil las reformas estructurales necesarias y porque también lo que ha habido es un deterioro institucional por la corrupción de todos los partidos políticos que realmente desgasta a toda la sociedad. Entonces parece ser que lo que quieren muchas de esas personas no es el discurso de Bolsonaro, es un cambio. Entonces el cambio lo ven con él, no lo ven con el PT, que es más de lo mismo. Y además se ha cometido un error estratégico en demorar mucho la candidatura de Haddad. Yo creo que Lula cometió un error. El gran perdedor de todo esto es Lula, al final, porque ha sido el gran presidente de Brasil de los últimos años, un líder que termina hoy en la cárcel, pero que además va a ser el responsable de la pérdida de las elecciones si gana Bolsonaro, claramente. Entonces, pero el fondo de la cuestión, y comparto, es quieren un cambio. Lo que quieren es un Brasil donde se respeten las instituciones, volver a creer en la justicia, volver a creer en tener derecho a poder llegar a fin de mes, tener menos desempleo. Ese es la inseguridad de Brasil. Es tremenda, entonces eso también afecta tu pertenencia a una sociedad. Entonces lo que quieren no es un cambio, no es que estén de acuerdo con la cantidad de cosas que se Bolsonaro. Sí, el desempleo y también, bueno, un montón de otros factores. Y por último, de este Haddad, en realidad se habla tanto de Bolsonaro, que al final de Haddad solo se sabe que es el que colocó el PT. El delfín. Porque, bueno, Sí. y en realidad mucho tampoco se le destinan al menos páginas en los diarios. Sí. ¿Y qué puede cambiar algo? ¿Puede aportar algo en caso de una sorpresa en el resultado de la segunda vuelta? Yo creo que para Uruguay, y si lo limitamos solo a lo que sería la relación con Uruguay en términos comerciales y relaciones internacionales, que es mi tema, olvidándonos de vuelta de lo que sería la agenda interna de para Uruguay hay más oportunidades con Bolsonaro que con Haddad, ¿no? Porque en realidad el PT ha tenido una política de continuidad en su visión con el Mercosur y con Uruguay, que es priorizo lo político, no pago los costos del liderazgo, de ser el líder, no permito que Uruguay se liberalice, o sea, le pongo permanentemente límites a que Uruguay pueda avanzar bilateralmente, y priorizo lo que es la UNASUR, todos estos grandes bloques, hoy todos en crisis, pero que en su momento tenían que ver con la idea de Brasil en Sudamérica, un Brasil que se quería posicionar al mundo aprovechando a una región, y solo a Argentina. O sea, el PT prioriza solo a Argentina, no le ha dado el lugar a Uruguay y a Paraguay que correspondería. Entonces, en ese sentido, se podría abrir una oportunidad para Uruguay en lograr que el cambio de política internacional de Brasil nos favorezca a fundamentalmente reformular la posición de Uruguay en el Mercosur. Me quedó picando el término, se cayó el castillo de papel en donde vivían los brasileños. ¿En Uruguay hay un castillo de papel? Lo que pasa es que esas clases medias que creen así, que crecen tan repentinamente por impulsos de políticas sociales, se dan en mercados de las estéticas de Brasil, no de Uruguay. No de Uruguay. Entonces, esa clase media es la que se derrumbó, porque si tú le das muchos beneficios para empezar a consumir, empezar a vivir lo que son los beneficios positivos de la globalización, pero de golpe eso se cae porque no reformaste el Estado para que sea más eficiente, menos corrupto, más competitivo, esa clase media se cae, es una clase media que empieza a estar formada y entra en un nivel de frustración que generan este tipo de fenómenos. Y de radicalismo también. Y de radicalismo, que es muy malo para el país y para el mundo. Ignacio, muchísimas gracias por tu como visita. siempre. Siempre aportando claridad a temas de la coyuntura internacional, pero que nos golpean la puerta a nosotros. Están aquí al lado y es inminente entonces la segunda vuelta en Brasil. Muy amable. Muchas gracias.